¿Alguna vez te has sentido un poco ahogado en tu relación? Como si ya no pudieras respirar porque estás todo el tiempo con tu pareja. Pero ¿qué pasa cuando sientes que necesitas un respiro? O incluso, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que tal vez te estás perdiendo a ti mismo? Es normal querer estar con tu pareja, claro, pero también es normal querer algo de espacio para ti. Yo sé que a veces puede ser un poco incómodo pedir ese tiempo para ti mismo, sin que te sientas mal por hacerlo. Nos han enseñado que una buena relación significa estar todo el tiempo juntos, compartir absolutamente todo. Pero la realidad es que en ocasiones lo mejor para tu relación es poder tener tu propio espacio y tu independencia. Así que si alguna vez te has sentido así, quédate porque hoy quiero hablarte de la importancia del espacio personal y la independencia en una relación. Y lo mejor es que no solo te voy a contar por qué es importante, sino cómo empezar a ponerlo en práctica de forma saludable y sin miedo a que afecte la relación. Así que vamos a hablar de esto de manera real y sin pelos en la lengua. Mucha gente piensa que tener espacio en una relación significa que algo no va bien. Pero la verdad es que es justo lo contrario. Cuando te pides espacio, no estás diciendo que no quieres a tu pareja, sino que simplemente quieres seguir siendo tú mismo. Y eso, créeme, es lo mejor para la relación a largo plazo. Imagina esto. Estás todo el día con tu pareja, hablando de todo, haciendo todo juntos, siempre en la misma onda, ¿no? Al principio todo está genial, pero con el tiempo, sin darte cuenta, empieza a surgir algo raro. Te sientes un poco abrumado, te das cuenta de que ya no tienes tiempo para ti, para tus hobbies, para tus amigos y hasta para ti mismo. Empiezas a sentirte como si estuvieras perdido en la relación. Y es normal, a todos nos pasa. El espacio personal no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos tiempo para hacer las cosas que nos hacen sentir bien, para desconectar un poco y recargar energías. Porque si no tenemos eso, ¿cómo podemos estar bien con nuestra pareja? La mejor versión de ti mismo es la que está feliz, relajada y equilibrada. Y eso lo logras teniendo espacio para ti. A veces es difícil reconocer cuando lo necesitamos, ¿verdad? La vida avanza tan rápido, tenemos tanto que hacer y de repente, sin darnos cuenta, estamos en modo no paro de pensar en mi pareja y en qué necesita, en qué quiere, en qué está pasando en su día. Y eso no está mal, pero ¿cuándo fue la última vez que pensaste en ti? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? Cuando dejas de hacer cosas por ti mismo, empiezas a perderte. Y eso no te va a hacer bien ni a ti ni a tu relación. Te voy a dar algunas señales de que indica de que necesitas un espacio. 1. Te sientes agotado. Ya no tienes energía ni para ti mismo. Todo lo das por la relación. 2. Te irritas sin razón aparente, como si todo te molestara mucho más de lo normal. 3. Te sientes distante, pero no sabes por qué. No es que ya no quieras estar con tu pareja, es que simplemente necesitas un momento para ti mismo. 4. Extrañas a tus amigos y a ti mismo. Y eso está bien. Todos necesitamos tiempo con los amigos, con nosotros mismos para mantenernos sanos. Lo importante aquí es no sentirte culpable por necesitar ese espacio. Es algo completamente normal y saludable. Lo mejor que puedes hacer es hablarlo abiertamente. Yo sé que a veces cuando decimos necesito espacio puede sonar como si estuviéramos alejándonos emocionalmente de nuestra pareja. Pero créeme, la independencia en una relación no significa que dejes de amar a esa persona. Lo que significa es que te sigues queriendo a ti mismo tanto como a tu pareja. ¿Recuerdas cómo era la vida antes de la relación? Tenías tus propias aficiones, tus propias metas, tus propios amigos, ¿cierto? Bueno, esos aspectos siguen siendo importantes. Puede que ahora compartas mucho de tu tiempo con alguien, pero tus sueños, tus pasiones, tus necesidades siguen siendo tuyas. No puedes perderte a ti mismo solo porque estés en una relación. Cuando te permites tener tu propio espacio, en realidad estás haciendo más fuerte tu relación.
porque cuando tú estás bien, tu relación estará bien. Y también le das a tu pareja la libertad de hacer lo mismo. El espacio nos da una perspectiva nueva para valorar aún más el tiempo que compartimos juntos. Antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Te está gustando este contenido? Si es así, quiero que sepas que tengo más consejos increíbles como estos que te ayudarán a mejorar tu relación y tener una vida más equilibrada. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así te aseguras de que no te pierdas nada de lo que tengo preparado para ti. Ahora sí, te daré consejos prácticos para pedir espacio sin sentirte culpable. Muchas veces lo que nos frena de pedir espacio es el miedo al que dirán o el miedo a que nuestra pareja lo interprete como algo malo. Pero como te dije antes, el espacio es saludable y necesario. Aquí te dejo algunos consejos que te ayudarán a pedirlo de manera natural, respetuosa y sin culpa. Sé honesto desde el principio. En lugar de esperar hasta sentirte abrumado, habla de la importancia del espacio cuando las cosas están bien. Puedes decir algo como: a veces siento que necesito tiempo para mí, para cargar pilas y seguir siendo la mejor versión de mí mismo. No tiene nada que ver con lo que estoy sintiendo por ti. Solo necesito un poco de espacio para mantenerme equilibrado. Explica cómo te hace sentir. En lugar de enfocarte en lo que no te gusta o lo que no te hace bien, habla de lo que te hace sentir bien. Por ejemplo, me he dado cuenta de que cuando tengo un poco de tiempo para hacer mis cosas, me siento mucho más feliz y más presente contigo. Quiero que nuestra relación funcione y para eso necesito sentirme equilibrado. Hazlo de forma positiva. En lugar de enfocarte en la necesidad de espacio como algo negativo, enmarca la conversación como algo positivo para la relación. Puedes decir algo como: esto no es porque no quiera estar contigo, sino porque quiero ser lo mejor que puedo ser para ti y para mí. Y eso significa que también debo cuidar de mí mismo. Hazlo un hábito saludable. Recuerda, no se trata de algo excepcional o que se pide solo en momentos de crisis. El espacio personal debe ser una parte habitual en tu vida. Esto se puede hacer creando actividades personales que disfruten y que no impliquen a tu pareja. El primer paso después de tomar ese respiro es sentirte mucho mejor contigo mismo. A veces cuando nos sentimos ahogados, nos olvidamos de lo que nos hace felices. Un par de horas o incluso un fin de semana para hacer lo que te gusta te va a recargar y te va a dar una nueva perspectiva. Vas a empezar a disfrutar más de los momentos con tu pareja porque, como dicen por allí, la distancia hace que el corazón crezca fondero. Lo mejor es que cuando regresas estás más centrado, más equilibrado y lo más importante, con muchas más ganas de disfrutar de tu relación. Piensa en este espacio como una forma de recargar las baterías. Cuando estás en tu mejor versión, le ofreces lo mejor a tu pareja. Aquí te voy a dar trucos adicionales para mantener la independencia sin perder conexión. 1. Ten tu propio espacio físico en casa. Aunque vivas con tu pareja, es importante tener un rincón solo para ti, ya sea una habitación, un rincón para leer o un espacio donde puedas relajarte a solas. Esto te ayudará a sentirte libre y a tener tu propio tiempo dentro de tu vida en pareja. 2. Dedica tiempo a tus amistades. Mantén y fortalece tus relaciones fuera de la pareja. Tus amigos y tu círculo social son importantes para tu bienestar. No dejes de ver a tus amigos o de hacer actividades que disfrutes solo. 3. Aprende a decir no. Es importante que en la relación, como en cualquier otro ámbito, sepas poner límites. Si necesitas tiempo para ti, no tengas miedo de decir que no. Ya sea que tu pareja quiera hacer algo juntos o que te inviten a salir con amigos, si te sientes sobrecargado, es totalmente válido rechazar. A veces un no es necesario para tu salud emocional. 4. Haz actividades por separado. Es saludable tener hobbies o actividades que no involucren a tu pareja.
Esto no solo te ayuda a mantener tu independencia, sino que también te da más de qué hablar cuando estén juntos. Pueden tener historias y experiencias individuales que compartan con entusiasmo. Finalmente, quiero que te quede claro que pedir espacio no significa que algo esté mal en tu relación. Al contrario, es una señal de que te importa tanto la relación como el bienestar de ambos. No es egoísmo, es salud emocional y es clave para una relación sana y duradera. Lo único que te pido es que no te sientas culpable por tomar ese tiempo para ti. Te hace mejor persona y una mejor pareja. Así que no dudes en comunicarlo, hacerlo de manera honesta y sin miedo. Si sientes que necesitas espacio, tómalo, no pasa nada. De hecho, es lo mejor que puedes hacer. Y lo más importante, cuando regresas más fuerte, más feliz y con más ganas de disfrutar de lo que realmente es importante en tu relación. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el amor también está en saber respetar tu espacio. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.